avisados que el día 5 de noviembre, a la hora de clase, creo que tenemos clase de 9 a 11. El examen sería de 10 a 11. Previo tendremos clase para aclarar cualquier duda. Bueno, una vez avisado esto, vamos a ir haciendo un resumen para que ustedes vayan ubicando lo que tienen que estudiar. El segundo periodo comienza a partir de que aplicamos los flip-flops para constituir circuitos más complejos. Entonces, empezamos por ver lo que eran los registros de corrimiento. Después hablamos de contadores y en general, ¿qué es lo que voy o puedo preguntar acerca de estos temas? Bueno, en los registros de corrimiento es una aplicación que se construye usando flip-flops y sirve para recorrer, mover datos. Los registros de corrimiento son circuitos que me permiten trasladar datos de un lugar a otro, entendiendo por datos ceros y unos, conjuntos de estos. Esto implica que los datos se pueden mover en forma serial cuando es una sola línea, un dato por unidad de tiempo, o paralelo cuando utilizo un conjunto de líneas y cada vez que transmito un grupo de datos, uno en cada línea por unidad de tiempo. Entonces, el corrimiento o recorrido se puede dar en serie o en paralelo, suscitando con estos 4 posibles formas de corrimiento. Entrada serie, salida serie, con una sola línea, los datos entran en serie, se recorren en serie a la salida. Entrada en serie, salida en paralelo. Se recorren datos que entran a una línea y se van acumulando en las distintas salidas para crear un corrimiento, entrada serie, salida paralela. O decimos que entran en paralelo un conjunto de datos que se van a recorrer a una sola salida en serie. Y por último, entran datos en paralelo, salen en paralelo. Entonces, pues, tenemos que los distintos tipos de datos que se pueden recorrer o las formas en que se pueden recorrer son entrada serie, salida serie, entrada serie, salida paralelo, entrada paralelo, salida serie, entrada paralelo, salida paralelo. Esto es importante de mencionar para que ustedes ubiquen que cuando ustedes van a construir, ya sea con flip-flops o van a usar un circuito integrado, deberán prever qué tipo de corrimientos puede hacer. Esto es, cómo entran los datos, cómo salen. Bueno, primero vimos un registro de corrimiento con flip-flops D para mostrar lo que era entrada serie, salida serie. Después ese mismo circuito se modificó y se le agregaron más componentes para crear un registro de corrimiento universal. Aunque a veces por universal no es exactamente lo que voy a mencionar, pero bueno, un registro de corrimiento universal se refiere a aquel circuito donde los datos pueden hacer los distintos corrimientos, pero en especial se habla que pueden en forma simulada recorrer datos hacia la derecha o hacia la izquierda.
Después vimos lo que era un registro de corrimiento integrado y uno de los principales que nos interesó fue el 74LS194, que fue un registro de corrimiento universal de 4 bits que puede hacer corrimientos en serie, entrada en serie, salida en paralelo, entrada en serie, salida en serie, a la derecha, a la izquierda, y entrada paralelo, salida paralelo. Entonces, vimos cómo funcionaba, de hecho, se mostró una manera de cómo iban a entrar los datos. Y después empezamos a ver los contadores, comenzando por los asíncronos, constituidos a partir de flip-flops JK. Dijimos que se pueden utilizar cualquiera de los 4 posibles flip-flops que hay, el SR, el JK, el D y el T, pero que se facilitaba con el JK. Vimos que en los asíncronos no di un diseño, simplemente les envié en los apuntes y les expliqué en clase sobre diagramas que les presenté en pantalla, donde les dije por qué se armaban de esa manera, por qué estaban constituidos el armado de esa forma y por qué se les llamaba asíncronos, concluyendo que asíncronos significa que las terminales de reloj de cada uno de los flip-flops que hay en este circuito no se conectan a un punto en común. Y vimos módulo 8 con 3 flip-flops. Explicamos que la palabra módulo surgía a partir del número de flip-flops, que ese número de flip-flops como exponente de un 2 nos daba el módulo. Entonces vimos que con 3 flip-flops podíamos hacer un contador módulo 8, con 4, uno de módulo 16, pero también se les explicó cómo podíamos cortar la cuenta en módulo 8 y en módulo 16 para constituir otros 2 contadores que son de mucha aplicación, módulo 6, módulo 10. Pero no se justificó la manera de cómo se diseñan, simplemente se les dio un diagrama para que ustedes pudieran constituir ese contador. Bueno, después vimos el diseño, ahí sí ya fue diseño de contadores síncronos, donde la principal diferencia con los anteriores es que los síncronos, las terminales de reloj de cada flip-flop que lo componen se conectan a un punto. Eso es lo que hace la diferencia. Todos los flip-flops actúan a la vez cuando reciben una señal de reloj, que es para sincronizar en qué momento el conteo pasa al siguiente número. También vimos que podíamos diseñar contadores que no correspondían exactamente al módulo determinado por el número de flip-flops, que lo único que importaba es que el conteo pudiera efectuarse dentro de ese módulo, aunque no se tomaran todos los números. Y así pudimos ver cómo hacer un contador módulo 6, módulo 4, pero con un conteo especial. 1, 2, 3, 4. Se dejó como tarea un contador módulo 2, 3, 4, 5. Se vio en el apunte cómo se diseñaba un contador módulo 7 y módulo 6. Y también se dieron ejemplos de conteos que no comienzan en 0 y terminan con el límite que da el módulo. Vimos un conteo, por ejemplo, de 2, 3, 4, no, perdón, 1, 2, 3, 4, y también di como ejemplo un conteo que no era uniforme, y se mostraron paso a paso
cómo se construye la tabla de verdad, que debemos de auxiliarnos de la tabla de excitación del JK, y que con esos dos elementos íbamos construyendo pues lo que debe llevar las salidas. ¿Se puede utilizar otros flip-flops? Ya lo dije que sí. Lo único que pasaría es que si uso flip-flops D, en lugar de tener las columnas a llenar JK, pues serían D. O si uso el T, sería T. O si uso SR, serían SR las columnas a llenar, pero con la respectiva tabla de excitación de cada uno de ellos. También definí que era más fácil utilizar el JK porque es el que mayor variedad junto con el D tienen de flip-flops integrados. Bueno, entonces, ¿qué más estuvimos trabajando y viendo? Bueno, pues ya vimos los contadores asíncronos, cómo se diseñaban, vimos cómo se les incluía la conexión de un decodificador con un display y después también que ya vimos contadores, se les mostró, o más bien se manifestó, se platicó acerca de una tercera aplicación que se les da a los flip-flops, que es para constituir memorias de tipo temporal, arreglos de varios flip-flops para poder guardar un dato en forma temporal en algún otro circuito más grande. Normalmente puede ser en alguna aplicación con microprocesadores o microcontroladores. Lo importante es que este arreglo me permite pues guardar un conjunto de unos y ceros. A veces este conjunto de unos y ceros son grupos de 4, de 8, de 16 bits. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque es la manera en que se manejan los datos siempre en función de potencias de 2 dentro de aplicaciones mayores. Y lo común es guardar un byte, donde un byte es un grupo de 8 bits, o un nibble, que es un grupo de 4 bits. Después de que terminamos de ver los contadores constituidos a partir de flip-flops, contadores síncronos, cómo se diseñan, se desarrollan, acuérdense, constituimos una tabla, llenamos la tabla con el conteo que deseamos, resolvemos las entradas de los flip-flops para llenar esa tabla. Con esa tabla resolvemos para cada columna que llenamos con mapas, encontramos una función. Con esas funciones y el número de flip-flops determinados para hacer el diagrama, pues constituimos el circuito de conteo y al final le agregamos LEDs para ver el conteo visualizado en el encendido y apagado de LEDs o en un display de 7 segmentos agregándole al circuito un decodificador de BCD a 7 segmentos. Bueno, pues una vez que nosotros ya hicimos esa parte del trabajo de ver los contadores, cómo se diseña un contador, sobre todo un contador síncrono, pasamos a explicar que era un contador integrado. Justificamos diciendo que cuando la aplicación requiere no solamente de un solo dígito de conteo, sino 2 o más dígitos, ya no es conveniente armar un circuito contador con flip-flops, que para eso existen los circuitos integrados que hacen la función de un circuito contador. Empezamos por examinar el primer contador que se diseñó, que es el 74LS90. Vimos que tenía dos formas de conteo, como década contadora, contar de 0 a 9, como contador biquinario, que es otra forma de conteo, que no es parte de lo que nos interesa en este momento. Vimos cómo se debería conectar para que funcionara de manera de década contadora
y examinamos sus terminales para entender cómo teníamos que conectar. Tiene dos entradas de reloj. Sabemos que una de ellas es para conteo decimal, otra es para conteo binario, que hay que interconectar la salida Q0 o QA al otro reloj para que nos cuente en década contadora. Vimos que tenía 4 terminales de control que nos permitían mandar las salidas a 0 para implementar un borrado o mandarlas al valor extremo que es 9. Y después les mostré cómo podían interconectarse dos de estos contadores para hacer un conteo de 0 a 99 y cómo también con estos contadores podía yo cambiar el módulo de cuenta. Entonces, es importante entender que ya trabajamos con menos componentes y hacemos cosas más especiales, que debemos de entender que los flip-flops sí pueden usarse para hacer registros de corrimiento y contadores, pero cuando la dificultad de la aplicación aumenta en función de que queremos recorrer cantidades de datos en distintos lugares de nuestro circuito, o cuando queremos considerar el uso de contadores en una mayor cantidad, como por ejemplo puede ser un reloj, puede ser un cronómetro, pues es importante definir que ya no es conveniente cada contador construirlo con flip-flop, sino utilizar un contador integrado. En este caso, vimos que aún en los contadores hay evolución. Hay contadores que hacen o tienen mejores características unos que otros. Analizamos que había un grupo de contadores que se les va del 160 al 163 y que uno se les llama décadas contadoras, el otro se les llama contadores binarios, porque la diferencia es que cuentan de 0 a 15 en binario y la otra cuenta también en binario, pero de 0 a 9, que son las décadas. Ahí empezaron a agregarse en esos algunas características adicionales. Pero para poder ver y aterrizar características más especiales, en clase estuvimos viendo cómo con el 192, que era un circuito que nos permitía varias figuras. Primero, que nos permite contar ascendente, descendente, considerando una entrada de reloj para cada caso, que tiene una característica que se llama preestablecer un valor, que es establecer un valor a partir del cual el conteo puede ser ascendente o descendente, también que tiene la característica de concatenar. Concatenar significa interconectar con otro contador del mismo tipo y aumentar el número de dígitos. Que tienen también terminales para un borrado, para establecer un borrado, y establecer en qué momento queremos preestablecer. Este 192, bueno, pues es uno de los más completos. Hay la versión 192 y 193. Obviamente la diferencia entre el 192 y 193, pues es el conteo. 192 es década contadora, solamente cuenta de 0 a 9, y el 193 es contador binario, con las mismas características del 192. ¿A qué me refiero? Podemos preestablecer, podemos concatenar, podemos preestablecer un valor a partir del cual podemos contar hacia arriba, hacia abajo. O sea, es como un 192, pero en lugar de contar de 0 a 9, puede contar de 0 a 15. Después vimos que hay otros contadores, evoluciones que se dieron del 74LS90 y se constituyó el 390 y el 490. A diferencia de sus anteriores, el
390 y el 490 en un mismo integrado o chip trae dos contadores. Entonces, esto es importante porque me permite ir reduciendo la complejidad de un circuito conforme puedo tener más contadores. Para esto, aparte, les preparé una muestra de este circuito como cronómetro con el Proteus. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que les voy a compartir para poderles mostrar la aplicación de cómo se constituye un cronómetro. Bueno, la intención de este cronómetro va más allá de constituir eh, no con 4, sino con 6 dígitos. Pero para lo que quiero mostrar como ejemplo, pues es suficiente con 4 dígitos. Los dos primeros van a mostrar lo que es segundos y los dos siguientes minutos. Los últimos dos sirven para horas, pero como la demostración sería tardada, por eso los omití. La conexión es similar a lo que les voy a presentar. Bueno, pues, primer punto. Vamos a ir analizando nuestro circuito para entender qué es lo que hace. Fíjense bien. Al ser un 390, trae dos contadores en cada circuito. Esa es la razón que aquí nos señale un U1B, U1A. Quiere decir con esto que los dos están integrados en el mismo circuito. Al igual que lo vimos con el 74LS90, ubiquen que tiene dos entradas de reloj en cada uno y la de borrado respectivo y la salida. Al ser el mismo del 74LS90, para hacerlo funcionar como un contador de décadas, yo tengo que conectar de Q0, debo puentear un cablecito a CKB, igual en el otro, de Q0 a CKB, y que la entrada de reloj en cada caso tendría que ser CKA. Bueno, ¿qué más sigue? Cuando analizamos un cronómetro básicamente de qué debe constar o qué debe de tener. Pues debe de tener, según su precisión, podemos tener segundos y minutos, horas, o si queremos una mayor precisión, podríamos crear décimas, centésimas de segundo como primero inicio, y después de ahí pasaríamos a las unidades, decenas de segundos, unidades, decenas de minutos, unidades de horas, decenas de horas. Pero bueno,
Un cronómetro es una aplicación de un aparente reloj. Nos sirve para contabilizar tiempo, pero es el transcurso de tiempo. ¿Qué significa el transcurso de tiempo? Por ejemplo, yo quiero medir el tiempo que una persona tarda en una competencia en recorrer las pruebas, por ejemplo, de velocidad, que son 100 metros, 200 metros, 110 metros con vallas y demás pruebas. Y para poderlos medir, los estadios o los lugares donde hacen estas pruebas cuentan con un cronómetro o una serie de cronómetros que permiten tomar el tiempo que le tardó a una persona en efectuar algunas de estas carreras. También sabemos que los cronómetros se utilizan para medir el tiempo que transcurre en un partido de fútbol, soccer, fútbol americano. Hay deportes que no contabilizan el tiempo, no son necesarios, pero estamos hablando nosotros de los que sí se contabiliza el tiempo. Y para poder saber cuánto tiempo ha recorrido, pues estos aparatos, que son como relojes, nos permiten ese conteo. Entonces yo les muestro que este es el que me va a contar las unidades de minutos, perdón, de segundos. El siguiente contador a su izquierda me va a contar las decenas de segundos. Pero algo que debo de tener en mente y que no se me puede pasar decir, es que el conteo de segundos se hace de 0 a 59. Cada vez que se junten 59, esto va a dar origen a la formación de un minuto, por lo que entonces el contador de unidades debe de activarse y proporcionarnos un conteo o una iteración o cambio en el contador de unidades perdón, de unidades de minutos. Cada vez que complete un ciclo, porque son unidades de minutos, se va a formar una decena de minutos. Entonces, este contador de alguna manera debe hacer que cada vez que avanza de 0 a 9, evolucione aquí a en una unidad. Entonces, fíjense bien, tengo 1, 2, 3, 4 contadores. El proceso es más completo si le quiero agregar horas. Pero lo tardado de la demostración implica, porque manejar 6 dígitos ya es más complejo. Bueno, todos tienen una respectiva entrada de reloj CKA. Aquí pueden examinar que son los mismos circuitos y que todos tienen que hacer esta conexión de Q0 a CKB. Es un primer paso. ¿Por qué tengo más conexiones? Bueno, pues porque tengo que poner controles. Esta es la base de tiempo. ¿Qué significa una base de tiempo o qué debo de entender por base de tiempo? Base de tiempo es un circuito oscilador que me va a proporcionar el pulso o la duración de pulso más pequeño que yo necesito, que es 1 segundo. Esto va a proporcionar un segundo en forma de un pulso de reloj que va hacia el reloj de CKA. Con esto lo que voy a conseguir es que empiece a cambiar de 0 a 9, pero cuando alcance el 9, yo debo de activar el siguiente para que aquí me aparezca el primer o la primera decena. Pero además debo de recordar el conteo es de 0 a 59, no de 0 a 99. ¿Por qué? Porque los segundos
se contabilizan de 0 a 59 para que cada vez que llegue a 59 forme un minuto y cada vez que estos dos lleguen a 59 forman una hora y así, es sucesivo. Pero lo importante de entender es esto. Yo necesito que este contador, cuando llegue a 9, por eso es que estoy tomando una señal de Q3, significa que cuando el conteo llegó aquí a 9, o llegó a un valor de 1 y pase al valor de 0, porque va a llegar a un 1 cuando sea 8 y después cuando sea 9 permanece el 1, pero va a cambiar a 0 cuando pase a complete un ciclo y pase a iniciar de nuevo en 0, y entonces ahí es donde tengo mi transición de 1 a 0, que si alimenta el siguiente entrada del reloj CKA, va a hacer que se aumente en una unidad. Ahora,